¿Qué tal, príncipes? ¿Cómo están? Les he estado preparando este video desde hace tiempo en pues tanto mi experiencia y hacerles una tabla en cómo poder, así como yo empecé, pues colocar tal cual datos y que te dé como tal el precio simplemente ya para llegar a vender y no cometer ese mismo error que yo cometí obviamente cuando yo empecé. Y bueno, vamos a la computadora, ahí les voy a explicar mejor. También les voy a dejar por aquí un video de mi experiencia con estas tres plataformas que es Didi, Uber y Rappi para que lo vayan a checar. Este video me voy a enfocar solamente a lo que son comisiones, retenciones, de todo lo que te quitan de impuestos y de la plataforma. Y bueno, vamos a la computadora, les voy a explicar y espero lo entiendan muy bien. Ok, amigos, bueno, este es el Excel que les estoy comentando. Desde aquí voy a explicar todo, espero me entiendan perfectamente. He tratado de hacerlo para personas que no tienen nada de conocimiento en contaduría. Y bueno, ok, explico desde un principio que yo no soy contador, soy un ingeniero en sistemas y gracias a mi experiencia pues es que he podido lograr todo esto y de estar buscando. Y bueno, aquí se los he plasmado. Y bueno, vamos, les voy a explicar de dónde tengo todos estos datos y por qué los agregué aquí y cómo funciona, ¿vale? Pues tengo el apartado de que son productos, que estos son los productos que yo tengo en mi local. Y el precio local es el que ustedes dan al público en general sin plataformas. El precio de sugerido, que esto es lo que ya agregan las fórmulas, ahorita les voy a explicar cómo funciona. La comisión de las plataformas, el IVA por la comisión, la retención del ISR, la retención y las comisiones totales. Todo esto, como pueden notar aquí, lo tengo en porcentaje porque es así como lo estoy midiendo. El IVA del negocio, el IVA del ISR, comisiones totales, comisión bruta, y por aquí les hice otro apartado para que ustedes colocaran una cantidad que refleja Uber y cuánto es lo que van a ganar de lo que se vendió en plataformas ya con todos los descuentos. Y bueno, les digo, esto se lo dejé muy bien. Todo esto de aquí pues tiene fórmulas como ya lo hice. Les digo, no soy un contador, pero bueno, tengo conocimientos en todo esto. Siendo yo mi propio jefe, pues también tuve que aprender todo esto, no me quedó de otra. Y bien, pues vean que por aquí tengo fórmulas. Y bien, vamos a empezar a explicarla. Les digo, esta hoja de cálculo se las voy a estar dejando para que la descarguen en la descripción. El único requisito que les pido es que pues me regalen un like, que se suscriban si les gusta mi contenido. Con eso me van a ayudar muchísimo, ya que pues no les estoy cobrando nada. He visto varios tutoriales o gente que vende sus cursos. Yo no, yo se los estoy regalando porque quiero que ustedes aprendan y pues saquen adelante su negocio. Si no tienen conocimientos o no pueden pagarle un contador, pues aquí se los dejo y trato de explicárselos lo mejor posible. Y vamos allá. Bueno, como les comentaba en la pestaña de productos, pues aquí ustedes le pueden colocar lo que son sus productos. Aquí pueden hacer su inventario ustedes sin problema. La siguiente pestaña, que es precio local, es el precio que manejan no en plataformas, ¿vale? En su público general, así de la calle. Y bien, ¿por qué lo digo esto? Porque puede ser que como yo al principio también cometí algunos errores de solamente sumar lo que es la comisión de la plataforma más el IVA y de ahí yo obtenía el precio, pero estaba muy equivocado porque a veces no salían las cuentas. Obviamente con las comisiones y retenciones de lo que es el gobierno pues te quitan más. Y bien, esto ya está todo integrado aquí. Me estoy basando en lo que es Uber porque Uber es el que más cobra, el que más comisión cobra actualmente. También apenas en estos días que le estaba preparando este video, justamente me llegó un correo y un comunicado de Rappi avisándome que ya tenían dos planes, de los cuales estos dos o me mantenía en el 25% de comisión que me estaban cobrando o me extendían al de 30% y iban a subir su comisión. Y según esto, ellos me daban un rango de cobertura más amplio. Bueno, les voy a dejar ese video aquí. Justo al estar editando este video, acaba de Rappi actualizar su modelo de negocios y vean que ya te aparece 2. Cuando yo me registré era lo que es el 25% más IVA, lo que te iba a estar cobrando, y ahora vean que sí o sí ya tengo que elegir uno u otro porque no me deja avanzar a las demás opciones. Me dicen que primero tengo que elegir ya un plan para acceder a todo lo que son las estadísticas, promociones, pagos y etcétera. Entonces pues veamos qué es lo que contiene el plan premium, que ya estaría igualando a la tarifa de Uber. Y pues lo único que yo le veo cambio y que ellos prometen o dicen aquí que la cobertura puede llegar hasta 8 kilómetros. Y vean, el que dice medium pues dice que hasta 5 kilómetros. No lo sé si quedarme con lo que es medium o premium, porque pues ese 5% pues sí se refleja en los pagos.
pero pues no sé, ellos prometen que hasta un 50% más de cobertura. La verdad es que no les creo que solamente quieren cobrar ya más. Y bien, prometen que vas a ganar más visibilidad en el banner, también no lo sé. Les digo, esto es probándolo, pero pues es como mi ex, yo creo que voy a caer en sus mentiras nuevamente. Voy a seleccionar lo que es este plan. Les digo, les da 3 kilómetros más de cobertura, se ganará más visibilidad. Y bien, por lo otro dice que los clientes del programa Prime pues accederán a los beneficios, que pues es lo mismo. Y bien, yo actualmente tengo lo que es este plan, vendría siendo el Medium. Antes no lo había por plan, simplemente decían que te cobraban el 25 masiva. Y bien, ya van a igualar la comisión de Uber. Y pues bueno, gracias a que hice pues este video, pues ya no se preocupen por eso. Aunque aquí había un poquito más de ganancia, pues bueno, ya está cubierto con la hoja de cálculo que les estoy dejando. Pues vamos a seleccionarlo, vamos a aceptar los términos y condiciones que nunca nadie lee, deberían leerlos, leanlos. Y listo, me abre mi panel y bien, este es mi plan actual. Y vean mi fecha de inicio, pues les quería mostrar esto ya que sirvió pues ahorita que les estoy haciendo este video, que están actualizando también, están cambiando los planes. Y bien, quiero que lo chequen, tengan en cuenta y sigamos. Les voy a dejar ese video aquí para que lo vayan a checar de mi experiencia en las 3 plataformas. Estoy en Didi, Uber y Rappi. Y bueno, sigamos aquí. Quería solamente explicarles eso. El precio sugerido pues ya me lo está dando las fórmulas. Ese lo dejamos por el momento ahí. ¿Cuánto es la comisión que te está cobrando Uber? Les digo, me baso a Uber porque teniendo Uber pues lo pueden aplicar para Rappi y Didi, que son los que cobran menos de comisión, ¿vale? De ahí Uber te cobra el 30% de comisión. Hasta ahí lo entendemos perfectamente, ¿vale? A esa comisión se le va a sumar el IVA, que son 0.16 por el 30%. Ok, hasta ahí todo bien. Ese es el error que yo cometí antes. Prácticamente nada más tener eso y yo decía, bueno, un ejemplo. Si yo colocaba mi producto en la plataforma en 100 pesos, decía, bueno, le quito el 30% de comisión y el IVA. Y ya decía, eso es lo que yo voy a tener de ingresos. Y pues no, estaba muy equivocado también, ¿no? Y bien, las retenciones del ISR, y aquí como datos se los dejé también, que las retenciones de ISR e IVA solo se aplican para cobros con tarjetas, para que lo tengan en cuenta. O sea, en cobros digitales, sí o sí te van a hacer esta retención. ¿Y por qué le coloqué el 1.40 o 1.4? Le estoy agregando el valor máximo que oscila entre el 1% y el 1.4 en RFCs activos. En caso contrario, que ustedes no estén registrados o que no estén dados de alta bien, pues se les va a cobrar el 20%. O sea, que tengan en cuenta eso, amigos. Chequen bien en Hacienda, en el SAT, cómo están registrados, porque les puede quitar mucho el gobierno, ¿vale? La retención de IVA igual, estos son impuestos que se le aplican a plataformas o a comercios digitales, agregados igual por el SAT, por el gobierno. Es un parámetro preestablecido, no se enganchen tanto con esto, lo pueden checar en la página del SAT, ahí viene también, explican todo eso perfecto. O bien, si ustedes quieren saber más a fondo, yo no soy un contador, pero he aprendido de mis errores, llevo tiempo vendiendo en plataformas y tengo ya la experiencia, y es por eso que les estoy explicando cómo funciona. Y bien, aquí tenemos lo que ya son las comisiones totales. Aquí yo sumé esto, me da un 44.20. Les digo, aquí les aparece 0.44 porque ya lo tengo en decimales, que ya hice unas conversiones. Por aquí no se enrollen tanto con eso. ¿De dónde sale este 44.20? Pues es la suma de todas las comisiones, es lo que les da. Ya este resultado les da entre 100 para que ahorita podamos manejar lo que son pues los precios. En la siguiente pestaña tenemos el IVA del negocio y el ISR del negocio, que es 0.16 por el 0.5. Les digo, no se enrollen tanto con eso. Si lo quieren mejor explicado, pues les digo, acérquense a un contador. Ya por último tenemos lo que son comisiones e impuestos totales. Vean que yo estoy pues colocando por colores para que no se me pierdan lo que tanto son comisiones, tanto lo que son productos, precios totales y eso. ¿De dónde saco yo estos 0.652? Es la suma de comisiones totales, del IVA de negocio y del ISR del negocio. Es lo que nos da ese porcentaje. Ahorita les voy a dar unos ejemplos bien de la página de Uber, de una venta, para que me entiendan mucho mejor. Tengo lo que es la comisión bruta, lo que ya me va a estar quitando por cada producto que yo agregue. Ahorita lo van a entender mejor. Tenemos lo que es este apartado de vendes, o sea, yo les coloqué si vendes una cierta cantidad, ya me va a dar la utilidad bruta. Vamos a eso.
Vean que yo aquí tengo lo que es Uber, para que ustedes vean que yo les doy mi experiencia no como alguien contador, no como alguien que está subiendo un tutorial y te está explicando cómo funciona. Yo se los estoy dando tal cual de una persona que sí está registrada, que sí tiene una tienda en estas plataformas. Y bueno, también les voy a estar dejando aquí otro video de cómo crear campañas, marketing, cómo crear promociones para gente que está iniciando y comenzando en todo esto y no entiende lo que es el dashboard, toda la plataforma, ya sea en Didi, Uber y Rappi. Vean que en los tres estoy pues registrado. Una de las cosas es que Uber todo lo tiene en inglés, ¿vale, amigos? La mayoría de cosas las tiene en inglés, todo se comunica en inglés. Los food sales, vean que aquí yo tuve una venta de 352 pesos. Vamos a usar lo que es esta poderosísima tabla. Aquí ustedes pueden colocarle pues varias operaciones. Esta pestañita no importa tanto, simplemente la dejé pues para que ustedes se dieran un estimado de lo que les están quitando en total. Y bien, lo que importa más es su precio local, porque ahí es donde hace toda la magia. Ustedes colocan su precio y pues ya les da el precio sugerido. Ahorita lo explico mejor. En este caso yo tuve una venta de 352. Aquí medio te lo desglosa, pero no te dice qué, ¿no? Simplemente te da los datos y ya. Bien, tenemos 356 de venta. Eso es lo que ellos cobran, la venta que ellos hicieron, ¿vale? Esos 356 no van a ser los que nos van a depositar. Entonces 356, para que vean que ya la tabla pues está casi perfecta aproximadamente a lo real que te cobran de impuestos. Les digo, esto puede variar, pero pues es mínimo el margen. Tenemos lo que es 356, aquí me está diciendo que voy a tener ya una utilidad bruta de 198.65, que es lo que Uber, esto es lo que nos va a depositar. Bien, ahora lo vamos a comparar con lo que Uber dice que nos va a depositar. Entonces el pago neto es de 204.49. Les digo que es por pesos. No se preocupen por eso. Vean, 198 a lo que son 204 pesos, aproximadamente 6-7 pesos. Ya vieron que la tabla se acerca muchísimo a lo que en realidad te va a pagar. Les digo, aquí hay un poquito de cosas engañosas. La verdad es que nunca he notado cosas raras, más que ahorita que les estaba preparando el video, pues vi que pues me estaban reduciendo lo que es 90 pesos y me quedé, ¿por qué no? Pues ya lo chequé y hablé que qué había pasado con este pedido. Les digo, es la primera vez que me pasa esto. En las tres no he tenido malas experiencias de cobros que me han pagado más o menos o no. Siempre han sido bien, siempre han reflejado bien los reportes. Pues aquí hay algo que me acaba de disgustar de Uber que no lo había visto. Es que, pues vean, aquí se hizo una venta. Les digo, también son mañosos, o sea, sí son mañosos. Nunca me había pasado, les digo, siempre todo perfecto, pero ustedes vean, aquí se hizo una venta de 4 bolis, que los tengo en 25 pesos. Y bien, de aquí fácilmente son 100 pesos, amigos. Más un combo bolis, que aquí estoy dando 5 pagando 4, o sea, te llevas 5 y pagas 4. Este combo lo tengo en promoción, que ya saldría en 90 pesos, que es lo que está aquí reflejado. Pero vean, amigos, o sea, esto de verdad que sí me hizo enojar ahorita que lo estaba preparando el video, porque pues bien, la venta iba a ser de 250 que ellos iban a cobrar. Aquí está lo que ellos te van a quitar de impuestos, y por oferta son los 60 pesos. O sea, este combo cuesta 150, pero la oferta les iba a quitar 60 pesos. Es por eso que les decía, llévate 5 y paga 4, ¿vale? Entonces iba yo a recibir solamente 90 de este combo. Pero vean aquí los abusados. Como sí, ya checamos eso y no se mandó. La verdad es que sí fue un error de nosotros, no se mandó. Pero vean esto, o sea, esto es algo abusivo de ellos, porque pues como no se mandó tal cual, me quitaron la promoción, los 60, y el producto, o sea, me quitaron 90, amigos. O sea, entiendo que fue un error de nosotros, pero pues si solamente quitas este producto, supongamos que se vendieron los 100, amigos. Vamos a hacerlo aquí en la tabla. Teníamos una utilidad bruta de 55.80, amigos, de 55 pesos. Y vean cuánto nos van a pagar ellos. 21.47 por lo que ellos están quitando. Les digo, esto fue un error de nosotros, sí, pero pues simplemente que quiten ese artículo, que es como si no se hubiera comprado. O sea, tal cual se hizo una venta de 100, pues nosotros tendríamos más margen de ganancia, pero los abusados están cobrando lo que es pues la oferta y el error del paquete de combo bolis. Entonces,
¿Qué está pasando ahí, Uber? Es la primera vez que eso me sucede y que lo tengan en cuenta ustedes porque vean, y lo peor que me di cuenta ya que se realizó el pago, entonces marcar va a ser un problema ahí, un show que van a decir, no, pues es que ya se hizo el pago y es que esto ya se la va, ya saben cómo son en las operadoras y en estas cadenas tratamos de no tener errores, nunca nos había pasado en 2 años que llevo vendiendo aquí, no había pasado, no habíamos tenido un problema así, tengan en cuenta eso, yo no lo había checado hasta hoy me di cuenta. Y vean que son abusados, o sea, me van a pagar 21 pesos, o sea, no abusen, la verdad es que no abusen. Pero bueno, son cositas, les digo, experiencias que les da uno. Ya no marco porque va a ser más show, pero si me vuelve a pasar, de verdad que voy a marcar qué está pasando, ¿no? Porque ahí sí se hizo una venta, o sea, sí hice una venta y que me quiten cosas que pues ellos ya no vendieron, está gacho, ¿no? Y bueno, hagamos el ejemplo con otro. Y bien, aquí hay ofertas, aquí no va a salir bien el número. No están incluidas las ofertas en la tabla porque hay artículos aquí que yo tengo en oferta. Aquí no va a salir esto. Ténganlo en cuenta eso. Chequen. Solamente lo voy a hacer para que ustedes lo chequen. Nos dice que tenemos lo que es una venta de 301. Vean, 167 de utilidad. Pero les digo, hay oferta. Entonces eso también te lo descuentan. Tenemos 128 y bien, porque yo los flanes de vainilla los estoy teniendo al 2x1, entonces para que tengan en cuenta eso, no se toman en cuenta las ofertas, ¿vale? Aquí hay otro con oferta, vean, a ver aquí, bien, aquí tenemos una venta de 184, vamos a hacerla, 184, tenemos una utilidad bruta de 102 pesos, vamos allá. Entonces 105 les digo, puede variar un poquito de 3 a 5 o 6 pesos, pero pues es mínimo de verdad. Ustedes ya a lo mejor en el redondeo, vamos a explicar eso. Les digo, ya ustedes aquí en el redondeo, o sea, mi precio local de mi arroz es de 50. Aquí me da un precio sugerido de 88.96, pero pues yo por lo regular siempre redondeo a 89, a 90 pesos. Entonces pues esas pequeñas variaciones que hay en los precios se pueden tolerar con estos precios. Y bueno, pues les digo, prácticamente aquí ustedes vayan agregando. Si ustedes quieren seguir agregando más productos, agréguenlos, nada más cámbienlo. Por ejemplo, vendemos algo de 150, ahorita se va a modificar, entonces ese va a ser el precio sugerido de 266. Y bien, yo lo redondeo. Y bueno, pues esto es lo que es la tabla de Excel. Les digo, me ayudaría muchísimo que ustedes me regalaran un like, que se suscribieran. Estas se las voy a dejar, esta tabla les voy a dejar aquí en la descripción el link para que la vayan a descargar así tal cual como está. Espero les haya gustado esto, cómo crear campañas, marketing, promociones, productos, imágenes y eso. Si algo me hizo falta, pues déjenmelo aquí en los comentarios. Saben que siempre respondo, siempre ando activo. Cualquier duda déjenmela ahí, respondo. Y si alguien gusta agregar también en los comentarios alguna experiencia que hayan tenido con estas plataformas o si se han salido, pues bien, yo no he tenido problemas de verdad. He sabido administrar bien mis precios, mi negocio y ha salido todo perfecto. La verdad es que sí es un extra, sí te ayuda como un extra. Vaya amigos, espero les haya gustado, ¿vale?